que va de mi parte. El demonio de la lujuria, escrito por Ale Morales Gómez. Todo comenzó cuando nos trasladamos de casa. Allí donde llegamos se sentían cosas extrañas, ruidos, pasos, lo habitual que se dice cuando se habla de sucesos paranormales. Escuchar ruidos y ver sombras se va volviendo algo cotidiano, pero cuando ves mover objetos grandes como sillas y caminadores para niños, la situación se hace bastante atemorizante. Mientras en casa esto nos asustaba a todos, yo en particular tenía otras situaciones que me hacían pensar en lo que allí debía haber. Cada noche mientras dormía me llegaban esos sueños lujuriosos, estos con un hombre alto de piel muy blanca. Lo que no lograba ver era su cara. La primera noche pensé que solo era un sueño, como cualquier otro, pero esto se hizo repetitivo. Cada noche hasta varias veces. Al día siguiente se sentía fatigado mi cuerpo, adolorido. Lo más preocupante a mi entender es que en el día pensaba en eso, en lo vivido en los sueños. Sentía temor sentir que deseaba que llegara la noche para volverlo a vivir. Como estos sucesos seguían ocurriendo y muchas veces a plena luz del día, mi madre consultó a un hombre que es bastante conocedor del tema. Mi madre pidió que lo acompañara un sacerdote laico, amigo de la familia. En el mismo instante que entró en nuestra casa, nos aseguró que allí había un espíritu. Uno bastante malo y posesivo. Sacó unas cuantas velas blancas y las encendió. Mi madre, el sacerdote y yo solo mirábamos. En un momento dado entra una especie de trance y habla en voz baja. No podría decir si rezaba o hablaba con alguien que nosotros no podíamos ver. Pasada casi una hora se le veía sudoroso y agitado. Nos dijo que efectivamente esa casa la habitaba el espíritu de un hombre que fue un antiguo dueño. Un hombre bastante avaro y apegado a lo material. Este no quería dejar su casa. Nos dijo también que él se encargaría de sacarlo de allí. A pesar de esto, él nos aseguró que en casa había algo más, algo que podía ser hasta más maligno que el espíritu de aquel hombre apegado a lo terrenal. Hicimos un recorrido por toda la casa. Él quería descubrir qué era aquello. Al llegar a mi habitación se quedó perplejo al ver un gran peluche que me había regalado mi abuela. Nos preguntó por el origen del mismo. Dijo que debíamos sacarlo y quemarlo, ya que dentro de ese peluche había un demonio. Es algo que no podíamos creer. Él, al notar nuestras dudas, sacó unos polvos de su maletín y se los lanzó al peluche. Este no se movió, pero dio un grito de dolor. Yo misma lo viví y aún así me parece imposible. Llevamos el peluche al patio trasero y lo quemamos. Este daba gritos y nos insultaba. Aralder, el hombre nos dijo que dentro estaba el demonio de la lujuria y lo habían puesto ahí específicamente para hacerme daño a mí. Por eso los sueños y otros sucesos vividos. Después de quemar el peluche, él hizo varios riegos en la casa y dejó una vela en cada puerta y cada ventana. Después de un buen rato, dijo que la casa estaba limpia y efectivamente así fue. Nunca volvimos a sentir ni ver nada. Muchos se preguntarán por qué el peluche tenía un demonio si era un regalo de mi abuela. Hay cosas del ser humano que son más terroríficas que lo paranormal. Mi abuela nunca quiso a mi madre por ser de piel morena, al igual que yo. Su hijo de piel muy blanca, así que siempre quiso hacernos daño por nuestro color de piel. Trovadores, seguimos con más relatos de nuestro querido escritor Ale Morales Gómez. Recuerda visitar tu página en la descripción de este video. La apuesta. Dos primos hicieron una apuesta. ¿Cuál de ellos sería capaz de ir a la medianoche al cementerio y traerse algo de allí? Así demostrar al otro el cumplimiento de la misma. Era muy frecuente entre ellos hacer esa clase de juegos. Pero esta iba más allá, ya que la entrada en el cementerio estaba prohibido. No solo era la osadía de entrar, sino el hecho de evadir al guardia.
Primero iría uno y después el otro. Aquel que llevara el objeto más personal de un muerto sería el ganador, y apostaban dinero. El primero fue y tardó poco. Trajo unas flores junto con su cinta fúnebre, a nombre de Telvina Zapata de García, una gran prueba que sí había logrado ir al cementerio. El primo, no queriendo quedarse atrás, pensó que de ser necesario abriría una tumba y llevaría un cráneo. Él no iba a perder, pensó. Al entrar en el cementerio, una inusual oscuridad cubría todo. La mayoría de las bombillas estaban apagadas. Sintiendo miedo, sin embargo, avanzó resuelto a ganar la apuesta. Iba caminando con cautela para no ser escuchado por el guardia. Fue así que escuchó unos pasos tras él. Pensó para sí: me descubrieron. Perdí. Al voltearse, allí no había nadie. Sintió terror. La piel se le puso de gallina, pero pudo más su orgullo. Se imaginó a su primo riendo a mandíbula batiente por su cobardía. Después de unos pasos más, escuchó un quejido, un ay lastimero. Miró a todos lados. A primer momento pensó que era su primo jugándole una broma, pero sabía que hacerlo era arriesgar a ser descubierto. Dio 2 pasos para devolverse, pero la oscuridad era tal que no podía ver el sendero de regreso. Todas las bombillas estaban apagadas. Todo era tiniebla. Las tumbas que hacía poco estaban a unos pasos de él ya no se veían. Empezó a rezar. Entendió que algo fuera de este mundo le estaba pasando. Caminando sin saber a dónde, se encontró una mujer, una anciana vestida con algo que parecía una túnica café. Se veía muy pálida. Él se sintió aliviado de estar acompañado. Le preguntó a la mujer qué hacía allí. Ella no respondió su pregunta. Le dijo en una voz muy suave que ella era Telvina. Él supo de inmediato quién era y, sin decir una palabra más, corrió por el cementerio como loco, cayendo de bruces cada que había un obstáculo que él no podía ver. Logró salir del cementerio e ir donde su primo. Le exigió devolver las flores a la tumba donde las había tomado. El primo le dijo que lo haría, pero que daba como constancia que había ganado la apuesta y ni muerto dejaría de cobrarla. Se despidió con una mano y en la otra llevaba el ramo de flores. Nunca más lo volvió a ver con vida. Al día siguiente lo encontraron muerto al lado de la tumba de Telvina. Un paro cardíaco lo había fulminado de inmediato. El médico decía que tal vez una gran impresión o susto lo había causado. Las autoridades investigaban que tal vez pertenecía a una banda de ladrones de tumbas. El primo no dijo nada, no podía descubrir el secreto. También sabía que se había encontrado con las difuntas. Esa misma noche del día que lo enterraron, el primo lo sintió patente en su habitación. Empezó a rezar y suplicarle que por favor lo dejara en paz. Él mismo sabía que era cobarde y no resistiría a que lo visitara. Esto era cosa de cada noche. Lo escuchaba caminar. Si seguía así, se iba a volver loco. Los pasos, la respiración, un susurro suave donde decía: primo. Una noche sintió cuando se sentó en su cama y puso una de sus manos en la espalda. Esta, tan fría como el hielo, dio un grito que despertó a todos en casa. Le contó a su madre lo de las visitas de su primo cada noche. La madre le dijo que si tenían algún pendiente con él, debía cumplirle. Él recordó el dinero de la apuesta, fue y lo enterró al lado de la tumba. Pero de nada sirvió. Esa noche, cuando estaba en su cama y pensaba que sería una noche tranquila, sintió frío, un frío de muerte. Él estaba allí. El pendiente no era el dinero. Lo escuchó claro, ya no en un susurro. Rezó, rezó y lloró. Llamó a su madre y le contó la verdad de su apuesta y el robo de las flores. Al día siguiente fueron a la jefatura de policía y contaron la verdadera historia. Los policías descartaron al primo de pertenecer a una banda. A partir de aquel día no volvió a escucharlo. Igual dejó el dinero enterrado al lado por si acaso. Trovadores, antes de seguir con el siguiente relato,
Te pido que por favor te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. No olvides de dejar tu pulgar arriba y un comentario. Eso nos ayudaría muchísimo. También puedes compartir este video con un amigo o en tus redes sociales. Alojamiento número 6. Se dice de aquel lugar que fue un orfanato. Cuenta que allí pasaron momentos trágicos de tristeza y de dolor. Con los años el lugar se cerró porque una joven de 15 años se suicidó colgándose de su propio camarote. La muerte de por sí en esas condiciones es difícil de aceptar, pero esta aún más, ya que sus pies alcanzaban el suelo, así que en cualquier momento ella los podía estirar para no ahorcarse, pero ella por el contrario los recogió hasta morir. Las malas lenguas dicen que era una joven problema, drogas, robo y mucha indisciplina. Otros dicen que un sacerdote que era el director de dicho lugar la maltrataba y abusaba de ella. Todo esto hace parte de la especulación. Días después, en el mismo alojamiento que se ahorcó la joven, encontraron al sacerdote muerto. Algunos dicen que se envenenó, otros que lo envenenaron. Unos que van más allá dicen que se encontró el fantasma de la joven y se le desprendió el corazón. La realidad es que la curia, que era la encargada del manejo de dicho lugar, decidió cerrarlo, ya que las habladurías iban más allá, donde decían que allí se practicaba la magia negra. El lugar se puso en venta, pero por la fama que tenía, nadie quería saber de él. Quedó prácticamente abandonado. Con los años una empresa de productos eléctricos la compró. Los alojamientos los dejó como bodega. Eran 16. En cada una había un producto diferente. Para cada 2 bodegas había un vigilante. El lugar era bastante grande. Es aquí donde aparece Antonio, un vecino mío, y que trabajaba en dichas bodegas como vigilante. Desde que llegó allí, decían sus compañeros que se escuchaban ruidos extraños, murmullos, lamentos. Se veían sombras correr, aunque en todas las bodegas o alojamientos, ya que seguían como fueron, solo que la empresa usaba el nombre bodega. En cada uno de ellos ocurrían sucesos paranormales, pero el alojamiento número 6 era el que todos temían que les fuera a tocar. Algunos hasta renunciaron al trabajar una sola noche allí. Me decía Antonio que un señor mayor, unos 50 años más o menos, llevaba la mayoría de tiempo siendo vigilante y decía que esas cosas no lo asustaban. La primera noche que debió vigilar la bodega 5 y 6, dijo que se había encontrado a la joven colgada. Aún se movía. Él sintió un frío tan intenso que cayó al piso revolcándose con convulsiones. Nunca más volvió a trabajar. Antonio llevaba 6 meses allí y aún no le tocaba la bodega 5 y 6, o al menos no de noche. Una semana le tocó de día. Nos contaba que se sentía una sensación extraña, pero no llegó a ver ni escuchar nada, hasta que llegó su turno. Estos eran cada semana, empezaban de domingo a domingo. Ese primer domingo dice no haber sentido nada. El lunes después de las 9 fue a la bodega 5 y 6. Desde que entró sintió un frío extraño, ya que las bodegas eran bastante cálidas. Dio la ronda de rigor, cuando por el rabillo del ojo vio una sombra pasar corriendo. Se volteó de inmediato con su revólver de dotación en la mano, pero allí no había nada. Dio la vuelta para salir, no quería estar un momento más allí. Vio cuando una de las sillas era llevada de una pared a otra por manos invisibles, cosa de casi 3 metros. No había lugar a dudas, allí pasaban sucesos extraños y él los estaba viendo. Así que corrió a la puerta, pero al ir a abrir la puerta, esta estaba cerrada con seguro. Él empezó a rezar, fue a una de las ventanas pensando en lanzarse por una de ellas, pero en un momento de cordura pensó que no estaba bien, más aún que no le había ocurrido nada. Con una calma que no sentía, fue hasta la puerta a intentar abrirla, pero al llegar a ella, vio una joven vestida de gris parada mirándolo. Su mirada era tenebrosa y triste. Él aseguraba que la escuchó susurrar: «Ayúdeme».
Él se paralizó, no era capaz de moverse ni de articular una palabra. A pesar que ella pedía ayuda, era una aparición aterradora. Él logró dar vuelta para correr al lado contrario, pero al voltearse lo vio a él. Era un sacerdote de unos 40 años o más. Este sí tenía una mirada malvada y una sonrisa peor. Este sacerdote se veía ojeroso. Sin más se le fue encima y lo aprisionó con sus brazos. Era una fuerza superior. Él no era capaz de moverse. Eso lo estaba asfixiando. Como pudo, disparó su revólver con tan mala suerte que se dio en un pie. Todo volvió a la normalidad. La chica de la puerta desapareció, también el sacerdote. Llegaron los compañeros y lo socorrieron. La herida en el pie fue leve. Al no tener una explicación convincente de por qué disparó su arma de dotación, lo despidieron de la empresa. El lugar sigue funcionando como bodega. Así también sigue ocurriendo estos fenómenos. Lechuzas del cementerio, escrito por Ale Morales Gómez. Tenía yo unos 19 años, sin nada que hacer. En aquel entonces llegó un sacerdote nuevo a nuestro pueblo, un sacerdote español, un progresista dirían algunos. Otros lo veían con recelo por sus cambios. Entre los cambios fue dejar el cementerio abierto hasta las 10 de la noche. En ese momento había llegado la luz eléctrica y él hizo iluminar gran parte del cementerio. Estas cosas también se prestan para los malvivientes, jóvenes que se iban a tener relaciones allí. Otros se robaban las lápidas que eran de bronce o de cobre. Otros más malvados se robaban los cadáveres o simplemente la tierra para hacer brujería. El sacerdote estaba preocupado, pero no quería dar su brazo a torcer. Así que yo me lo ofrecí para cuidarlo en las noches. El sepulturero estaba todo el día. Yo le recibía turno a las 6 de la tarde. Y le entregaba en la mañana. Así el cementerio permanecía custodiado a todo momento. Armado tan solo con mi valor y una lámpara de batería, a las 10 de la noche cerraba las puertas y me iba a dormir en un pequeño cuarto que había. Yo había implementado varias cuerdas unidas a varias vasijas de lata. Así si alguien pasaba por algún punto estratégico, el sonido los delataría. Yo me despertaba, encendía la linterna y les hacía sonidos como de espanto. Corrían como llevados por el demonio. En el cementerio habían algunas tumbas antiguas, personas que habían sido enterradas en tierra, cosa que ya en esos tiempos no se usaba. Se decía que algunos de los difuntos que habían allí enterrados los había dejado con sus riquezas, oro y dinero. Así que muchos osados querían esa supuesta riqueza para ellos. Eran estos los más insistentes. Una noche las latas sonaban como conciertos. Era una locura. Salí a ver qué pasaba. Unos 4 jóvenes gritaban despavoridos diciendo que los perseguían los muertos. Yo no veía a nadie, pero ellos corrían como locos. Algo que sí vi en ese momento, no le vi nada extraño, fue varias lechuzas volando. Las seguí con la mirada para saber a dónde iban, pero al pasar por encima de las tumbas antiguas desaparecieron. Simplemente se fumaron en el aire. Volví sin más a seguir durmiendo. La noche era muy fría. Una noche cualquiera voy a las tumbas viejas. Les debo confesar que iba con la intención de cerciorarme por mis propios ojos si era verdad que esas tumbas tenían tesoro. Había una tumba en especial que todos habían querido abrir, así que fui allí directamente. Me agacho, saco unas 2 paladas de tierra cuando veo el cementerio que se cubre por una niebla blanca y densa. Se veía muy poco. Empecé a sentir frío y miedo. No sé miedo a qué. Nunca antes lo había sentido. Así que hice de tripas corazón y seguí cavando. En poco tiempo escucho el revolotear de una lechuza a mis espaldas. No le presto atención. Sé que en las noches siempre aparecen en el cementerio. Sigo en lo que estoy cuando siento una sensación de que alguien está detrás de mí. En ese momento solo pienso en el sacerdote. ¿Con qué cara le voy a decir qué estoy haciendo allí? Volteo con 1000 excusas para darle en mi mente.
pero al voltear, quien está allí es una mujer, una anciana muy bien vestida, con joyas al parecer costosas. Mis pensamientos dan un vuelco total. Pienso en cómo pudo llegar esa mujer allí. Le voy a reprochar el que esté allí, pero ella me habla primero. Deja a los muertos en paz, con sus riquezas y sus pobrezas. Su voz era suave y delicada, pero se escuchaba como que llegaba de un lugar muy lejano. Sin decir más, emprendió camino a las tumbas más lejanas. Fue a impedírselo cuando vi algo que hoy todavía no puedo explicar. La mujer se transformó en una lechuza. Yo caí de rodillas y empecé a rezar. Ella voló hasta las últimas tumbas y allí desapareció. Volví al pequeño cuarto y no volví a salir, ni esa noche ni ninguna otra. Escuchaba a las lechuzas volar y sabían que eran las almas de esos muertos cuidando sus despojos en la tierra. Unos 8 meses duró más mi labor allí, hasta que el sacerdote volvió a Europa. Decía que no aguantaba más los mosquitos. Todo volvió a la normalidad y ya no hacía falta mi servicio. Igual yo supe que ellos mismos se cuidan de los vivos. El espantapájaros, escrito por Ale Morales Gómez. Llegamos al rancho. Lo primero que notamos fue un feo espantapájaros que miraba a las afueras de la casa. Mi madre le dijo a mi padre que ese era un muñeco bastante feo, que quitara eso de allí y lo quemara. Más aún, que nosotros no pensamos cultivar nada allí. La nuestra sería una casa de veraneo. Mi padre dijo que sí, pero como siempre hacía, lo olvidó y el muñeco permaneció ahí todo el fin de semana. La primera que pasábamos en nuestro nuevo rancho, un lugar mágico. Solo un mes después volvimos. Mi madre lo primero que hizo fue dejar el espantapájaros en una habitación de reújo. Esa tarde pronto debimos estar dentro de la casa, ya que se hizo muy oscuro y fuertes vientos amenazaban con derribar el techo. En el tejado silbaba el viento, más que silbido, sonaba como el quejido de alguien. En el techo sobre las tejas se escuchaba el correr de algo que no se podía definir por su tamaño. Se sentían grandes uñas rasguñar las tejas. Mi madre entonó una oración. Yo la seguí y por último mi padre. Lo que estaba ocurriendo era cosa del demonio. Escuchamos el batir de una puerta. Afuera se oían risas como si se burlaran de algo o alguien. La puerta que se batía era la del cuarto de reújo donde estaba el espantapájaros. Mi padre iba a salir a cerrarla, ya que se podía mojar algunas cosas que teníamos allí. Pero al abrir la puerta principal, una fuerza inexplicable lo tiró de nuevo dentro. Él diría después que tal vez fue el viento, pero los tres sabíamos que no era así. Unas manos invisibles le impidieron salir. Quiso dar la vuelta por la puerta de la cocina, pero un gran perro negro que había afuera le gruñía con furia. Yo no lo vi, pero sí mi padre dice que estaba allí. Así era, no tenía por qué mentir. La puerta seguía a su batir, amenazando con desprenderse de sus aldabas, mientras eso que estaba en el tejado intentaba entrar, o al menos así se escuchaba. Había momentos en que chillaba, otros en que gruñía como animal herido. La verdad es que encima teníamos al demonio. En un momento la puerta del cuarto de reújo voló por los aires. Se desprendió como una hoja de papel. En ese mismo instante cesó la lluvia, el huracán terminó y lo que había encima del techo desapareció. Algo que no quise decirle a mis padres, porque sé que no me creerían, es que cuando la puerta voló, yo vi correr al espantapájaros al puesto donde lo quitó mi madre. Efectivamente así fue. A la mañana siguiente estaba en el mismo lugar. Mi madre lo miró con miedo. Le dijo a mi padre que ese condenado muñeco era el que había hecho que todo lo de la noche anterior pasara. ¿Cómo podía ser que estuviera en el mismo lugar? Tenía que estar embrujado. Debía quitarlo de inmediato y quemarlo. Cuando mi padre fue a quitarlo, pasó un anciano por el camino del frente. Le dijo a mi padre que no quitara ese bendito muñeco. Ese no estaba ahí para espantar pájaros, sino a los malos espíritus.
Si quería conservar la tranquilidad, era mejor dejarlo ahí. Sin decir más, siguió camino arriba, dándole chupadas a su tabaco. Mi padre se quedó mirando al muñeco. Al fin decidió dejarlo ahí. En casa hubo una gran discusión con mi madre. Al final mi padre tuvo una decisión salomónica. Dejarían el muñeco. Si ocurría algo extraño lo quemarían. Si por el contrario no pasaba nada, el espantapájaros permanecería ahí el tiempo que fuera. Así fue. Nunca más volvió a ocurrir ningún suceso de aquello. El muñeco sigue ahí en su puesto. Deteriorado y viejo, nos sigue protegiendo. Trovadores, espero te hayan gustado estos 5 relatos de nuestro querido Alex Morales Gómez. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu pulgar arriba y un comentario. También ayudaría muchísimo que lo compartas en tus redes sociales o con un amigo. Invítalos a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones de este canal. El camino a la hacienda. Hace ya muchos años que sucedió esta historia, pero aún hoy se habla de ella porque cosas extrañas siguen sucediendo. El hombre más adinerado de la región tenía 2 hijos, hombre y mujer. Su hijo era su mano derecha y quien se encargaría de la hacienda después de que él no estuviera. Su hija la casaría con un hombre de su posición social. Pero ¿quién puede decirle al destino qué decisión tomar? Fue así que la hija se enamoró del joven que cuidaba los corrales de los animales. La pareja empezó a verse a escondidas, pues sabían que el padre de la joven no aceptaría jamás esa relación. Se cuenta que la joven estaba embarazada y tenía planes de huir con su amado, pero antes de hacerlo, le contó su secreto a la madre. Pero esta temerosa de su esposo le dijo a su vez lo que estaba ocurriendo. El hombre llamó a su hijo y le pidió traer a 2 de sus mejores hombres y en la noche viajar a la ciudad. Allí recluiría a su hermana en el mejor convento. Llevaría dinero y joyas para las monjas. Así la aceptarían con la criatura y éstas decidirían qué hacer con el pequeño. Todo se llevó a cabo como el padre lo había planeado. A las 8 de la noche salieron en una carreta jalada por 4 caballos. El hermano y los acompañantes iban bien armados, ya que aquel bosque era bastante peligroso y mucho más en las noches. Al día siguiente, encontraron los cuerpos de todos en el camino. Habían sido asesinados y las pertenencias robadas. No había ninguna pista de quiénes fueron los culpables, pero el padre de ambos hijos, dolido, ofendido y tal vez sintiéndose culpable, hizo tomar preso al amado de su hija. No alcanzó a declarar, ya que antes de rendir cuentas ante la justicia fue asesinado, aduciendo que había intentado huir. En el mismo bosque donde lo asesinaron, arrojaron el cadáver. Después de tan terribles acontecimientos, la madre, sintiéndose culpable por haber delatado a su propia hija, se envenenó, dejando a su esposo solo en aquella gran hacienda. Dicen que bebió 7 días con sus noches, hasta que murió ahogado en el alcohol, llorando la pérdida de sus 2 hijos y su esposa. Después de muerto, fue enterrado en el huerto de su propia hacienda, al lado de su esposa y sus 2 hijos. Dicen que allí vaga el alma de aquellos pobres. La hacienda fue abandonada por los empleados, no sin antes llevarse todo lo de valor. Con los años la cubrió la maleza y poco queda de aquella ostentación de riqueza. Las almas de padres e hijos se ven deambular en las noches donde quedó la hacienda. Dicen que es un espectáculo macabro. La hija llora la pérdida de su amado. El hermano lucha eternamente con los ladrones y asesinos. La madre llora por su pecado y el padre por su culpabilidad y estupidez. Por esta razón, perdió a sus 2 hijos. En el bosque pasa otro tanto. Allí donde tiraron el cuerpo del amado de la joven, se le escucha dar gritos de desesperación por no poder estar a su lado. La sigue buscando por toda la vida. Cuentan que un día un hombre que había robado en el pueblo huyó al bosque. Sabía que en la noche sería casi imposible de atraparlo.
así que corrió como loco en la noche. Fue a dar al lugar exacto donde arrojaron el cuerpo del joven. En un gran árbol lo vio parado, pensando que tal vez era uno de sus perseguidores. Llevó la mano a su puñal. Se defendería como fiera herida, pero no se dejaría atrapar. Pero el que veía parado junto a él no parecía notar su presencia. En un momento dio un grito desgarrador y espeluznante. El hombre supo que ese grito y ese personaje no eran de este mundo, así que retrocedió unos pasos, pero con la mala fortuna que aquel alma en pena lo miró cara a cara. Allí pudo descubrir el horror. La cara de aquel estaba desfigurada, porque los agresores del inocente nunca confesaron que lo habían molido a palo, hasta dejar su cabeza en una materia sanguinolenta y irreconocible. Al bandido ver aquella horrible figura, huyó despavorido. Sin percatarse, fue a caer a un despeñadero. Al día siguiente lo encontraron las autoridades. Vivió 3 días. Alcanzó a narrar esta macabra historia. Esas 3 noches que vivió, despertaba gritando que veía esa horrenda figura. En el camino del bosque, muchos aseguran escuchar los gritos del joven enamorado y asesinado inocentemente. En la hacienda, los gritos de toda la familia hace que nadie siquiera ose acercarse a los límites de la misma. Esta es la historia que se cuenta en la región donde vivo. Donde fue la hacienda, ahora solo hay maleza. En el bosque donde tiraron el cuerpo del joven, ya no pasa nada por ese lugar. Lo cambiaron a otro lugar. Dicen que los gritos de aquel son más que aterradores y nadie quiere ni escucharlo, ni mucho menos llegar a verlo. El viejo Agapito. No sé qué tan real sea esto que viví, pero así como lo viví lo cuento. En mi pueblo, más que pueblo, era un caserío donde todos nos conocíamos muy bien. Mi padre vendía leña para cocinar y para calentar las casas en noches frías. Yo en la mañana estudiaba con otros 10 niños y en la tarde ayudaba a repartir la leña a mi padre. Cuando no era mucha, yo iba y la llevaba solo. Una tarde mi padre me dijo que fuera a llevar una leña donde Agapito, un anciano que vivía en una choza humilde. Se decía que vivía de la caridad de las personas, pero también se decía que en su tiempo fue un gran brujo. La realidad es que yo le tenía un miedo pavoroso a aquel anciano, aunque nunca me había hecho nada. El solo verlo te hacía sentir un escalofrío. Era un hombre con muchos años. Uno de sus ojos era gris. Al parecer por este no veía nada. Son pocos los leños que debo llevarle. Toco la puerta. Me grita desde dentro que los deje fuera, que después los recoge. Yo agradezco no tener que verlo, así que descargo la leña y voy a tomar camino a casa, cuando escucho voces dentro de la choza. No dos, no tres, muchas voces. Muerto de miedo, pero lleno de curiosidad, voy y me asomo por una abertura que hay entre las tablas. El espectáculo me deja aterrorizado, pero también estático. El anciano está sentado desnudo en medio de la choza. Esta solo se compone de una habitación. En el piso hay un libro, al parecer muy antiguo. De este salen figuras. Son personas, pero solo sus siluetas, como si fueran hechas de humo. Son estos los que hablan. El anciano se tapa los oídos como no queriendo escucharla. Estos seres o personas lo iban envolviendo. Se podría decir que se metían en su cuerpo. Y tal vez fue así, porque de un momento a otro, el anciano cayó convulsionando al piso. Por su boca salió una babasa verde y todo su cuerpo en ese temblor. Yo entrar a ayudarlo, cuando escucho que da un suspiro. Pienso para mí que ha muerto. Me siento más aterrado aún. Nunca he visto morir a alguien, pero no es así. Veo cuando su cuerpo se levanta unos 50 centímetros del piso. Lo veo salir de su cuerpo. Sí, lo veo salir, como los seres que antes salieron del libro. Es su alma. También estas almas salen del cuerpo. Y veo cuando lo jalan y lo arrastran por los aires. Él grita, o al menos su alma, gritos de angustia. Los veo surcar los aires y desaparecer en la noche.
El cuerpo del anciano sigue ahí suspendido en el aire, pero su alma está en otro lado. Me quedo ahí pensativo. No sé si volver a casa o esperar. Decido ir donde mi padre para que sepa que ya llevé a cabo la tarea. Diré que me voy a dormir y volveré a casa del brujo. Quiero ver el desenlace de aquello y así lo hago. Salgo de casa a eso de las 8 de la noche. Soy bastante cobarde para salir de noche, pero el morbo de lo visto me hace actuar con osadía. Llego al lugar, miro por la abertura. El cuerpo sigue ahí flotando. Espero mucho rato. Estoy a punto de rendirme. Ya hace rato pasó la medianoche. Cuando lo veo llegar, al igual que antes lo arrastran. Él grita, unos gritos que hacen que tu piel se ponga de gallina. Entran todos dentro del cuerpo del viejo. Estos empiezan a salir y se van metiendo dentro del libro. Cuando al parecer todos han salido del cuerpo del anciano, cae con fuerza. No desciende con delicadeza como antes cuando subió. Esta vez cae con la fuerza de su peso. A los pocos segundos el hombre despierta, se sienta y se masajea la espalda. Se nota que le duele bastante. Después llora desconsoladamente. Le grita al libro que ya pagó su pecado. ¿Qué más quieren de él?, pregunta, pero no tiene respuesta. Llora desconsolado con su cabeza entre sus manos. Patea el libro y se va a la cama. Yo me voy a casa. La oscuridad es espesa, no logro ver bien. No hay luna, no hay estrella. Así que corro despavorido a mi casa. Escucho los mismos murmullos que escuché en la choza del anciano. Están sobre mi cabeza. No puede ser. Corro más y más. Quiero estar pronto en casa y al fin llego sin ningún contratiempo. Al día siguiente, pregunté a uno de mis compañeros, al mayor de todos, cuál era la historia del viejo Agapito. Mi compañero dijo que fue un gran brujo. Podía robar almas de personas muertas, incluso vivas. Se sintió tan poderoso que robó y robó almas. Las encerró en un libro el cual estaba hecho con piel de muertos también. Pero estas almas se rebelaron y se lograron salir del libro. Así que en noches oscuras, las almas que encerró toman poder y llevan el alma del viejo al infierno y hacen que éste padezca los peores horrores. Después vuelven y traen su alma. Ellas regresan al libro y esperan otra noche oscura. Agapito tiene más de 100 años, según se dice, pero estas mismas almas no lo dejan morir para que siga pagando por su pecado. Otro compañero que había al lado dijo que el viejo solo tenía epilepsia y por esto sus ataques. Yo no dije nada sobre lo que vi la noche anterior, pero supe que la primera historia tenía mucho más de realidad. Pasaron algunos años, yo me marché a la ciudad, allí me establecí. Después que mis padres murieron, no volví al pequeño caserío. La última vez que estuve, me encontré al viejo Agapito. Llevaba 3 palos de leña. Me miró con tristeza, como si supiera que yo sabía su secreto. A pesar que sentía pena por él, también sabía que si la historia es real, él está pagando la maldad que hizo. Bien, no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones. Aún tenemos un relato más de nuestro querido escritor y amigo Alex Morales Gómez. Esperamos sea de su agrado. Ataque nocturno. La bodega donde trabajé en aquel entonces había sido una cárcel de máxima seguridad, donde fueron llevados los más peligrosos hombres, asesinos, violadores y terroristas. En aquel lugar se creía que pasaban cosas, ya que muchos de estos hombres murieron entre las celdas. Así que los espíritus de aquellos malvados seguían allí. Los sucesos siempre ocurrían en la noche. Aunque había 3 turnos de trabajo, a mí siempre me había tocado el del día. Lo nuestro era una empresa de envíos. Allí en esas bodegas empacábamos las encomiendas. Un día fui de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Era el turno de la mañana. Cuando ya estaba en casa por la tarde, el jefe me llamó a decirme que debía cubrir un turno de noche de un compañero que se había enfermado.
En la noche se empaca lo que sale al día siguiente. Si se termina antes de las 6 de la mañana, se puede uno dormir un rato allí. A las 3 de la mañana ya había terminado con mi labor, así que organicé unas cajas donde poderme dar un buen sueño. Me volteé para la pared y me disponía a dormir. Debo aclarar que aún no me dormía. Acababa de descargar mi cabeza cuando sentí pasos a mi espalda. Volví mi cabeza, volví mi cabeza para ver quién podía ser. Yo estaba solo allí, no había nadie, pero sí sentía que alguien estaba ahí. Mis ojos no podían verlo, pero mis otros sentidos me decían que estuviera alerta. Me puse de pie, fuera lo que fuera. No quería que me sorprendiera acostado en una manera tan indefenso. Ahí de pie, encarando a un visitante que no podía ver, sentí un frío inusual dentro de aquella bodega. Quise cruzar mis brazos para protegerme del frío, pero no quería mostrar una seña de debilidad. ¿Mostrar a quién? No lo sé. Estaba completamente solo. El frío se convirtió en un ventarrón, tan fuerte que le llevó cajas por todos lados. Allí dentro era un caos, un infierno. Todo mi coraje se fue a mis pies y fue a salir corriendo de allí. Me lo encontré de frente. Era un hombre grande y macizo, lleno de tatuajes hasta en su cara. Me sonreía con maldad. Fui a esquivarlo para pasar de largo, pero un puño en mi cara me derribó sin darme tiempo de nada. Quise incorporarme rápidamente, pero el golpe fue tan contundente que estaba mareado. Mientras lo buscaba a él con la mirada, quería poner mis sentidos en orden. Estando de rodillas, vi de nuevo su embestida. Un rodillazo de él en mi cara me hizo caer boca arriba. El lugar no era la bodega, el lugar era la cárcel que algún día hubo allí. No podía dar crédito a lo que veía, mientras otros hombres que yo no veía, pero escuchaba, lo alentaban para que me golpeara. Estaba aterrado, pero aún así quise ponerme de pie y enfrentarlo. Si iba a morir, lo haría luchando. No tuve tiempo de ponerme de pie cuando lo vi sobre mi pecho golpeando mi cara. Yo no era capaz de protegerme, de defenderme. Solo intentaba tapar mi rostro. Era un infierno. En algunos intervalos pude ver los hombres que lo alentaban. No eran hombres, eran sus calaveras, solo sus huesos, gritando que me matara. Yo sabía que eso iba a ocurrir, porque era un hombre con el que no se puede luchar. En un momento su golpe fue tan contundente y fuerte que perdí el sentido. Creí que había muerto. A las 5:35 de la mañana sonó mi despertador. Solo fue una pesadilla, eso pensé en el momento, pero los hematomas en mi rostro y el dolor en mis costillas me hacían entender que no fue así. Entregué mi turno sin decirle nada a los compañeros de la mañana. Aunque ellos veían los golpes en mi cara, no dijeron nada. En la tarde fui llamado a la oficina de empleados, donde me daban la carta de despido. Pregunté el por qué. Entonces ellos me mostraron el video de esa madrugada, donde me veía yo siendo atacado por un ser invisible. Me tiraba contra las paredes, después en el piso me golpeaba la cabeza. Para mis jefes, solo fui yo autoatacándome. Para ellos había consumido alguna sustancia y por eso me comporté así. Allí no ocurrió nada paranormal y no aceptaron mis explicaciones. Nada más podía hacer que largarme de allí. Pronto encontré un nuevo empleo en esa misma labor. Mi experiencia me abrió puertas. Unos meses después, las noticias mostrarían que un hombre amaneció muerto en aquella bodega por múltiples golpes. No pudieron dar con los atacantes, ni mucho menos el motivo del ataque, ya que no se habían robado nada y las chapas no habían sido forzadas. La hipótesis de la policía es que fue un amigo de la víctima y este mismo le abrió. La verdad nunca se supo. La visita del diablo, escrito por Ale Morales Gómez.
Mi país es muy dado a la creencia religiosa católica, por ende a respetar la Semana Santa como una de las celebraciones más importantes de nuestra religión. En aquel entonces tendría yo unos 14 años. Mis dos hermanos, uno de 12 y otro de 13, salieron a jugar afuera. Vivíamos en una gran casa de campo. Yo quería jugar con ellos, pero mi madre me recriminó que yo ya era una mujercita grande para estar en juegos de niños. Era Viernes Santo, así que mi madre tampoco estaba de acuerdo que mis hermanos jugaran, porque decía que esto iba en contra de la religión y se nos podía aparecer el diablo. Yo solo quería jugar con mis hermanos, así que en un descuido de mi madre me fui afuera a jugar con ellos. Antes de llegar donde estos estaban, había un columpio que nos había hecho mi padre. A lo lejos veo un hombre que estaba ahí sentado. Está de espaldas. Solo puedo ver su vestimenta negra. No sé el por qué, pero de inmediato supe que era el diablo. Quise regresarme a casa, pero no era capaz. Estaba atornillada al piso. Este hombre gira su cabeza y me mira. Ojos pequeños, una gran boca, con todos sus dientes muy blancos. Su sonrisa es lo más terrorífico que he visto en la vida. Doy un grito de terror y puedo correr a casa. Él desaparece en una nube de humo. Entro en casa y le cuento a mi madre mi desobediencia y la terrible experiencia que acabo de vivir. Mi madre, más preocupada porque fuera ya un extraño, se asoma a la puerta, pero no ve a nadie. Yo le aseguro que era el diablo, pero ella no me presta atención. Va por la escopeta de mi padre y hace un disparo al aire. Esa era una manera muy eficaz para espantar a cualquier intruso. Empiezo a ayudarla a las labores de la cocina. Estando en esta, entra mi hermano gritando que vio al diablo o al menos su mano. Mi mamá está más preocupada aún y vuelve por la escopeta. Le pide a mi hermano contarnos dónde lo vio. Este cuenta que estaba cazando pájaros con su resortera, algo que mis padres le tenían prohibido. Estaba a punto de lanzar su pequeña roca mortal cuando miró al suelo. Dentro de la tierra salió una mano que tomaba su pie. Una mano con grandes uñas sucias. Se podían también ver sus venas verdes. Él como pudo se zafó de esta y corrió también a la casa. Era el diablo, al igual que yo, aseguraba mi hermano. Al poco rato entra mi otro hermano. Este no corrió como nosotros, pero estaba blanco como un papel. Contó que al ver correr a mi hermano como loco a casa, salió detrás de él sin saber lo que pasaba. Al llegar a un gran árbol, vio un perro negro entre la casa y la puerta. Un perro muy pequeño. No era de nuestra casa, ni mucho menos de los vecinos cercanos, puesto que nosotros lo conocíamos, pero al ser tan pequeño no sintió miedo y siguió a la casa. Pero a medida que se acercaba más, el perro se iba haciendo mucho más grande, tan grande que al llegar a unos pocos pasos de él, era tan alto como mi hermano. Este fue a gritar, pero de su garganta no salió ningún ruido. El animal desapareció así de simple, se volvió aire. Mi hermano no fue capaz de correr, solo caminó a casa muy despacio, mirando hacia atrás. Mi madre dijo que efectivamente era el diablo por nuestra desobediencia. En penitencia debíamos ir a misa. Yo iría con ella a misa de gloria el sábado santo y mis hermanos el domingo con mi padre a la resurrección. Debíamos ir así porque la casa no podía quedar sola, por seguridad. La misa de gloria era eso de las 10 de la mañana, pero como era tan concurrida, mi madre y yo llegamos casi 40 minutos antes para poder tomar asiento. Estábamos en las primeras filas. También unas conocidas nuestras, casi de mi misma edad, estaban al lado. A unas pocas sillas, en un momento dado, veo que una de las chicas se para de su asiento y con voz gruesa como de hombre, más que de hombre, como la de un animal. Todos son pecadores. Grita tan fuerte que todos oyen y se ponen de pie. Ella ríe de manera estruendosa, pero no es la risa de ella. Pecadores, pecadores, pecadores. Sigue gritando y riendo enloquecida.
Veo cuando la empujan de un lado a otro, pero no veo quién la empuja. Ella va de un lado a otro como un muñeco. Mientras esto pasa, ella grita y ríe. La veo caer de rodillas llorando. El llanto es el de ella. Está en estas cuando su hermana da una risotada y al igual que su hermana grita: pecadores todos. Su hermana, que está de rodillas, vuelve a reír con esa risa diabólica y la vemos cuando se levanta del suelo, casi 50 centímetros. Todos gritan en la iglesia y corren a llamar al sacerdote, que aún no ha salido, ni se ha percatado de lo que allí ocurre. Cuando ve el espectáculo de las dos hermanas, una gritando y la otra levitando, se santigua y empieza a rezar asustado. Pide que alguien ayude a tomar a las jóvenes, pero estas no se dejan. Hombres y mujeres que lo intentan vuelan por los aires con una fuerza descomunal. El sacerdote, al ver que esto no es posible, manda a llamar a la policía y los bomberos. Con muchos esfuerzos, entre 7 hombres lograron sacar a cada una y llevarlas al hospital. Ese sábado, la misa se realizó con normalidad, en lo que se puede decir. Todos hablaban de tan extraño acontecimiento. Pocos días los padres de las jóvenes se las llevaron a vivir a otro lugar, ya que en mi pueblo las señalaban como las poseídas. No volvimos a saber nada de ellas o de su familia. Yo estoy segura que fue el diablo que nos visitó. Servidoras del mal. Se dice que cuando un niño no ha sido bautizado, las brujas y los demonios lo siguen para robar su alma o su energía. Se cree, aún después del bautismo se les puede hacer mal de ojo. Este les roba energía hasta hacerlos morir. Mi hermano pequeño acababa de nacer. Por vivir tan retirados del poblado, aún no se había podido llevar a realizarle el santo sacramento. Ya habían pasado unos meses de la venida al mundo del pequeño y este empezó a desmejorar en su salud. Diarrea, vómitos y fiebre era la constante. Mi madre y mi abuela hacían hasta lo imposible por recuperar la salud del pequeño, pero todo era inútil. Cada día estaba peor. Mi abuela le dijo a mi madre que debía cuidar al pequeño en las noches, porque lo que le estaba pasando no era algo normal y podrían ser cosas del mal. Mi madre no sabía muy bien por qué, pero todas las noches después de alimentar al bebé, caía en un profundo sueño y no despertaba hasta el siguiente día. Su preocupación era por no poder estar pendiente de mi hermano, así que la abuela le recomendó tomar mucha agua en la tarde y noche. Así cuando se durmiera, las ganas de orinar la harían despertar en la noche y estar pendiente del niño. Era casi medianoche cuando mi madre despertó con su vejiga casi a reventar. Se fue a parar deprisa para ir al servicio sanitario, cuando algo que vio la dejó horrorizada. Al lado de la cuna del bebé había una sombra, al parecer una mujer. Aunque mi madre sintió miedo, preguntó: ¿quién es usted? La sombra dio un chillido como el de un animal y desapareció. Mi madre le comentó a la abuela. Esta dijo que efectivamente era una bruja que le estaba robando la energía. Su recomendación fue clavar unas tijeras en la puerta principal. Esto haría que la bruja no pudiera entrar. El domingo siguiente irían al pueblo a bautizar al pequeño. Era por esto que la bruja lo perseguía. Resulta que mi madre permanecía sola con mi hermano y conmigo, ya que mi padre trabajaba lejos y solo venía cada 15 días. Por eso se aprovecharía el domingo venidero que él estaría. A pesar de esto, la abuela le recomendó a mi madre cuidar mucho al bebé fuera de casa, ya que las tijeras, como simbolizan las espadas de los templarios que combatieron la brujería, les impide entrar en casa, pero fuera de esta el niño es vulnerable. Una tarde, mientras mi madre entraba la ropa que estaba al sol y yo le ayudaba en esta labor, el pequeño estaba en una canasta de mimbre. Yo estaba agachado, levanté la mirada y vi el sol esconderse entre las montañas. Pero no fue esto lo que me asombró.
Vi una sombra volar por los aires. La sombra no era algo que yo hubiera visto antes. Parecía una persona, pero bastante borrosa. Pude ver que llevaba algo. Di un grito al ver que era mi hermano pequeño. Mi madre volteó a ver también y pudo verla. Así que le lanzó un rosario que siempre llevaba colgado al cuello. Eso, lo que fuera de un grito, y subió a un árbol. Allí dejó a mi hermano y se perdió en el cielo. Riendo tenebrosamente, dejó tan alto a mi hermano que mi madre debió llamar a un vecino para que lo bajara de aquel gran árbol. Al domingo, efectivamente fuimos y bautizamos al pequeño, pero también lo llevaron al médico. Este dijo que lo veía bien, solo un poco deshidratado. Le envió suero y nada más. A partir de entonces mi hermano mejoró y creció con normalidad. La abuela hizo ponerle en su mano izquierda un cordón rojo. Este, según ella, ahuyenta el mal de ojo. Seguimos con los relatos, espero les estén gustando, trovadores. Un visitante de terror, escrito por Ale Morales Gómez. Cuando mi abuelo murió, mi abuela no aceptó que nadie fuera a vivir con ella, así que se quedó sola en la casa donde vivió la mayor parte de su vida con su esposo. Mi madre y yo vivíamos a pocas cuadras de allí, así que cada tarde íbamos a visitarla. Los 3 primeros días estaba demasiado triste. Mi madre decía en casa que la muerte del abuelo se la llevaría a ella también si seguía así. Pero después del tercer día, no solo mejoró, sino que se le veía feliz. Una tarde mi madre le preguntó el por qué. La abuela le dijo que porque el abuelo la visitaba en las noches. Aún no lo había visto, pero sentía su presencia y la última noche había sentido sus pasos. Mi madre no supo si alegrarse o preocuparse. La realidad es que la abuela se veía feliz y eso era lo más importante. Seguimos visitando a la abuela cada tarde. Se le veía mucho mejor. Una tarde fui yo solo. Al entrar en casa, supe que la abuela no estaba. Nosotros teníamos llaves de la misma y entrábamos con estas. La abuela casi siempre estaba en casa. Las pocas veces que salía, lo hacía a la tienda de al lado, así que me senté en la sala a esperarla. Estando en esta, siento como cuando tu ser dice que alguien te observa. Miro a todos lados, pero estoy solo, así que me pongo de pie. Estoy aterrado. No sé el por qué. Cuando doy los primeros pasos, alguien jala mi camisa por el cuello, tan fuerte que me hace detenerme. Miro a todos lados, pero como dije antes, estoy solo. Escucho unos pasos correr por el zaguán que va de la sala a la cocina. En ese momento pensé en lo que decía la abuela, que el abuelo la visitaba. Aquel no era el abuelo. Esos pasos y esa risa no podían ser de él. Al poco rato llegó la abuela, más tarde mi madre. Cuando quería contar lo ocurrido, la abuela llorando dijo que quien la visitaba no era el abuelo. Era un ser maligno y quería llevársela. Mi madre le pidió que por favor nos contara todo lo vivido. Dijo la abuela que los primeros días solo sentía su presencia, pero ella le rogaba que se dejara ver. Varios días solo sentía sus pasos que llegaban hasta su lado, ya fuera en la sala o en la cama. Una noche cualquiera lo pudo ver. Era él, su caminar lento, su sonrisa. Hablaba con él casi hasta el amanecer, hasta que se quedaba dormida. Cada tarde, cada noche, hablaban y hablaban. A pesar que físicamente era el mismo, ella sentía que algo no estaba bien en él. Tal vez su mirada, tal vez su conversación. Una tarde le puso una trampa. Pidió en la floristería un ramo de rosas y las puso en un florero en la sala. Cuando este apareció, ella le dijo que le había comprado sus favoritas.
Él le sonrió y le agradeció por su detalle. Lo que él no sabía es que las favoritas eran los claveles, así que la abuela supo que no era él. Ahora estaba aterrada, aún sin saber quién era ese visitante. Trató de actuar como si nada pasara, por eso estaba en la tienda cuando yo llegué. No quería verlo, no quería hablarle, estaba más que aterrorizada. Cuando la abuela terminó de contar su historia, yo dije lo que me había pasado hacía poco. Mi madre le dijo a la abuela que empacara unas cuantas prendas. Esa noche dormiría en nuestra casa. Cuando estábamos a punto de salir, ya caía la noche. Mi madre llevó unas maletas al auto mientras la abuela y yo terminábamos de empacar algo. Cuando escuchamos que mi madre tiró la puerta demasiado duro, así que fuimos a ver qué pasaba. La puerta estaba con llave. Estábamos encerrados. Buscamos otras llaves, pero por ningún lado habían. Mamá gritaba desde fuera qué pasaba. Nosotros solo le decíamos que estábamos encerrados. También ella intentaba abrir desde fuera, pero le era imposible. Buscando cómo salir de allí, escuchamos unos pasos por el zaguán. Yo abracé a la abuela y quería que se sintiera protegida. La realidad es que yo estaba muerto de terror. Sentimos los pasos junto a nosotros. Un frío inusual llenó la sala. Mi abuela me abrazó fuerte. Cuando escuchamos esa voz, no era la del abuelo. Era una voz fuerte y cavernosa. ¿Por qué te vas, vida mía?, preguntó. La abuela temblaba al igual que yo. No respondimos nada. Pero eso sí que respondió. Soltó una risotada que nos hizo helar la sangre y poner la piel de gallina. La abuela decía que era el demonio y lo señalaba. Se santiguaba y rezaba. Yo rezaba junto con ella, pero yo no podía ver nada. La abuela dio un grito diciendo que venía sobre nosotros. Yo solo escuchaba esa risa macabra cuando la abuela daba su grito. Yo gritaba igual con ella. En ese momento la puerta principal cayó de golpe. 3 hombres la tumbaron. Mi madre sí que había conseguido ayuda. Cuando la puerta cayó, aquello desapareció según dijo la abuela. Nos fuimos a casa. Volvimos en el día por todas las cosas, siempre entre varios. A pesar de eso se sentía que alguien había allí. Mi abuela no quiso ir. Nos asegura que aquello era el demonio y la había querido engañar para llevársela. Decía que era un hombre alto, con un traje azul oscuro. Su sonrisa dejaba ver unos pequeños dientes como de comadreja. Su nariz pequeña y chata, sus ojos rasgados y una fijación tan penetrante que parecía que te podía ver el alma. La casa se puso en venta, pero pasó meses y meses sin que nadie la quisiera. La visitaban y quedaban encantados, pero después de verla unas 2 veces se desilusionaban. La abuela decía que eso los espantaba. Por fin un hombre la compró para hacer allí un local para billares, ya que quedaba en toda una esquina. El negocio fue próspero los primeros meses, pero se dieron muchas peleas allí. El dueño decía que el demonio de la agresividad vivía en ese lugar, porque las personas discutían por cualquier cosa. Hoy en día el local sigue en venta. Hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por escuchar estos relatos de nuestro querido escritor Ale Morales Gómez. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es compartiendo este video con un amigo o en tus redes sociales. Recuerda dejar tu pulgar arriba para que lleguemos a 1000 likes. Eso ayudaría muchísimo. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción, activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más relatos como estos. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.